Bueno, se suma a la mesa Agustina Donet, a quien no anuncié porque no había visto que había llegado. Bienvenidos a los dos al programa. Gracias, Rubén Carlos, por la Giustiniani, invitación. Rubén Giustiniani y Agustina Donet, los dos son diputados provinciales del bloque Igualdad, ¿no? Igualdad. El bloque Igualdad. Es un partido también, ¿no? Sí, Igualdad y Participación. Partido político, claro. Igualdad. Y bueno, lo primero que les voy a pedir es esto del voto joven, porque es un logro de ustedes esto, ¿no? Sí, es una cuestión de ustedes. Un logro nuestro. Nosotros con Agustina, primero con Silvia Burger y después con Agustina presentamos las leyes para el voto joven, y ante el no tratamiento hicimos una presentación desde el punto de vista jurídico muy sólida al Tribunal Electoral para que termine con esta contradicción de ser la única provincia del país, El único distrito, sí, que no tiene el voto joven para las categorías provinciales y municipales. sí. Es decir, desde el año 2012 hasta la fecha, hace más de 10 años, por la ley de ciudadanía, se incorporó la votación de los jóvenes de 16 a 17 años. Se iba a dar la contradicción de que en las elecciones nacionales Claro. sí iban a poder votar, pero en las provinciales no, ¿no? Que ya pasó la elección pasada. Ajá. Es decir, los de 16, 17 años pudieron entrar al cuarto oscuro a elegir la boleta de senador nacional y diputado nacional, salían y no podían ir a votar la boleta única de concejales o presidentes comunales. Esto pasó ya. Entonces, nosotros hicimos esta presentación. Hay otra consideración importante. El voto de los jóvenes de 16 y 17 años se llama facultativo, es decir, optativo, es decir, no es obligatorio como lo es a partir de los 18 años. Y esto tiene una importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos lo que ha pasado en los últimos años en las elecciones nacionales y en las distintas provincias, vemos cómo ha evolucionado la participación de los jóvenes, a pesar de ser un voto facultativo, optativo, no obligatorio, de un 30% a hoy a casi el 60%. Es decir, a pesar de no ser obligatorio, ya se está acercando mucho a la participación de los adultos, o sea, a partir de los 18 años. Así que el tribunal esta tarde comunicó a Agustina Donet esta novedad, porque lo resolvió hoy y nos llegó toda la resolución que tiene una fundamentación muy sólida, lo del procurador Jorge Barraguirre, que claro, el presidente le pidió el dictamen, sí, y muy sólida toda la fundamentación que hace en cuanto habla de terminar con esta provincia irónica en donde se puede votar un joven de 16, 17 años un proyecto presidencial y no puede votar el proyecto de su barrio, que es a los concejales. Entonces claro, se termina con esa contradicción. Bueno, y sólida la que hizo la presentación ahí, porque tengo entendido que es la diputada más joven, ¿o? Así es. Sí, efectivamente. Cuando ingresamos a la Cámara con Rubén tenía 25 años, hoy ya tengo 29. Y bueno, y asumiendo también este desafío de acompañarlo y de llevar las voces de las y los jóvenes que demanda la sociedad. Ella dice acompañarlo, es la presidenta del bloque. Bueno, el tema de los padrones... Sí. No es un problema, ¿no? No, en absoluto. Se trata simplemente de tomar el padrón nacional e incorporar a esos jóvenes a la elección. Es decir, no significa ningún tipo de vericueto administrativo, ni un gasto económico. Simplemente tomando el padrón nacional se puede hacer. Claro, porque los provisorios fueron exhibidos ahora hace poco, van a tener que volver a exhibirlos ahora, incorporando los chicos de 16 y 17 años que ya están en el padrón nacional, o sea que ese no es un problema, ¿no? Para nada, para nada. Bueno, alguien podría decir, ¿por qué ustedes son los gestores? ¿Acaso piensan que los jóvenes podrían tener una predilección por ustedes o por el voto progresista? No, esto no tiene ningún cálculo electoralista, esto es ni bandería política, esto es una pelea que hemos dado por ampliar los derechos de la juventud. Los jóvenes hoy, hay una pregunta que surge siempre de esto y que es,
¿tienen capacidad los jóvenes de 16, 17 años para Y es lo primero elegir? que se planteó siempre, sí. Claro, y yo creo que hoy un joven de 16, 17 años, es verdad que no tiene apego a la política como no la tiene grandes segmentos de la población, porque la política partidaria no pudo, no supo, no quiso resolver los problemas de la gente en 40 años de democracia, y tenemos 40% de pobreza, donde esa pobreza se expresa en mucha mayor medida a nivel de los niños y de los jóvenes. O sea, el porcentaje de pobres en la niñez y en la juventud es mucho más alto. Es mayor, sí. Es mayor. Efectivamente. Pero la otra mirada también es que hoy los jóvenes están más informados que los adultos, porque su manejo de las redes sociales es tan importante que uno comienza a discutir problemas nacionales del país, de todo el país, incluso de América Latina, y están muy informados, mucho más informados muchas veces que los adultos. Entonces, nos parece que esto es una respuesta, primero justa, porque desde ese punto de vista de ampliar derechos. Segundo, necesaria, porque es terminar con esto que significaría que Santa Fe siga siendo la única provincia del país que no tiene voto joven. Bueno, eso más que nada era lo extraño, ¿no? La oveja negra, digamos, en ese sentido. Uno de los temas que me era el siguiente. Acá hay un lío bárbaro con el tema de las tarifas de la EPE, ¿no? Incluso facturaron, admitieron en la empresa que leyeron a ojo, un desastre lo que hicieron. Desastre. Hay un montón de gente que no va a pagar, está interviniendo la Defensoría del Pueblo. Y tengo entendido que es poco todavía todo lo que pasó hasta ahora, porque a partir de mayo se viene un triple aumento de la energía mayorista, de la quita de subsidio, del aumento de la EPE. Ustedes tienen una posición tomada sobre eso, e inclusive, Agustina, vos participaste de las audiencias, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. De las audiencias, tanto por el aumento de la energía eléctrica como del agua. Y con años, ¿no?, de trabajo en este tema, de parte de Rubén y de Silvia previamente, ahora nosotros en la Cámara, pidiendo que se frene, que se pare la mano con los aumentos tarifarios en un contexto social muy complicado, en un contexto económico en el cual vemos que las familias santafesinas no llegan a fin de mes, se hace cada vez más difícil pagar el alquiler, pagar los servicios públicos, y los aumentos que son absolutamente desmedidos. Siempre, dice Rubén, los salarios y las jubilaciones van por la escalera y los aumentos de los servicios van por el ascensor. Entonces es importante también desde el Estado provincial hacer un esfuerzo, porque en una provincia con un superávit fiscal me parece que es absolutamente innecesario que recaiga sobre el bolsillo de la gente lo que al menos el gobierno provincial ha manifestado hasta entonces, que es la necesidad de las inversiones, que por supuesto que es importante poder invertir en la empresa pública. Podrían decir que se desfinancia la empresa de esa forma. No, pero nosotros con toda responsabilidad decimos números, ¿no? Porque si no hacemos un debate abstracto. La empresa provincial de la energía aumentó de diciembre a marzo el 71%, de diciembre a marzo. Mientras allá en Buenos Aires está congelado. Bueno, yo como senador nacional me cansé de mostrar las boletas que se pagaban en Buenos Aires y las boletas que se pagaban en Santa Fe. Eso es un escándalo, esa simetría es un escándalo. Escandaloso realmente, sí. 71% de diciembre a marzo. De marzo a la fecha, el gobierno provincial, a pesar de que Agustina Donés estuvo en la audiencia pública planteando los no aumentos, pues ya habían aumentado el 71%. Los defensores del pueblo estuvieron en esa misma audiencia pública. Las organizaciones no gubernamentales en defensa del consumidor estuvieron en esa audiencia pública y le dijeron no aumenten al gobierno. El gobierno aumentó el 46,5% promedio para los usuarios residenciales. Pero ¿qué pasa además?
que los de menos consumo tienen más aumento, contradictoriamente a como debería ser. Es decir, que ese 46,5 para una familia común de Avellaneda, a lo mejor lo aumentó el 53%, no el 46,5, como dijo la EPE. Y con otra cosa, que es la que usted decía recién, Carlos, el 1 de mayo se termina los subsidios y se pasa al 100% de la tarifa plana y plena. Sí. Con lo cual se viene otro aumento más. Eso va a ser un tarifazo impresionante. Bueno, quienes no tienen, asustan las boletas que están llegando. Y el problema de esta región, de la EPE, con lo que pasó con la lectura la no lectura de los medidores, es porque no hay un ente de control. No puede ser que no haya un ente de control con participación de los usuarios que garanticen tarifa justa y razonable primero, que garantice derechos de las empresas después. Pero eso debe salir por una ley. Por una ley que hemos presentado hace 3 años y que no las mayorías parlamentarias, evidentemente, el gobierno que se suceden, de distintos signos, no tienen intenciones que haya un ente que los controle. Sí, que en el caso de Aguas Santafesinas existe, aunque no es vinculante lo del ENRES, pero por lo menos yo creo que la pelean un poco más ahí en Aguas Santafesinas. Sí, no, la pelean un poco más. El ente de control siempre ha planteado, por ejemplo, la necesidad de poner más medidores. El ente de control siempre nos ha dado la razón a nosotros de la necesidad de una tarifa social. El agua es un derecho humano y no tiene tarifa social. Entonces vemos que esta cuestión de los servicios públicos son muy importantes por dos cuestiones. La primera, que cuando a usted le están cobrando por encima de lo que corresponde a una tarifa justa y razonable, le están metiendo la mano en el bolsillo. Es decir, le está quitando poder adquisitivo a salario y jubilaciones. Y el segundo problema serio que tiene cuando las tarifas son tarifazos es que abonan a la inflación, generan más inflación, porque el pequeño comerciante que tiene una verdulería, que tiene una carnicería, que tiene un almacén, no tiene más que descargar en los precios. Entonces, el problema, cuando el ministro de Economía está diciendo por estos días, son los pequeños comerciantes los que generan la inflación, cuidado, porque es el Estado el que le está haciendo, cargando sobre la espalda de Tengo los llamados y todos referidos a esto que estamos hablando, ¿no? Que pregunte a Giustiniani qué le parece la actitud de la EPE. Bueno, es lo que está diciendo precisamente el diputado, ¿no? Hay que ver en qué termina esto, porque la empresa sigue con sus comunicados como si nada hubiera ocurrido. Hoy hablé con el defensor del pueblo, que va a insistir, pero es una lucha tremenda. ¿Sabe lo que nos dijo? Y obliga a una toma de posición sobre el tema. Por eso les pregunté a ustedes, porque ustedes no es de ahora esto, sino ya de la época en que se venían estos aumentos, que son tremendos, porque esto no tiene nada que ver con la quita de subsidio, esto el 71, el 46,5%, y el 34,8% ahora, a partir de mayo, ¿no? Rubén y Agustina, no tengo mucho tiempo, por eso quiero avanzar en otras cosas. Ustedes iban a ir en un principio junto con otros sectores de centro izquierda de la provincia, Carlos del Frade, Palo Oliver. ¿Qué pasó ahí que hubo una... No pasó nada. Nosotros tenemos otra mirada. No pasó nada. Tenemos muy buena relación de trabajo en la legislatura. Nosotros creemos que en esta elección y en todas las que vienen, tiene que haber una actitud de los partidos políticos y de los frentes políticos, porque son los frentes los que han fracasado. Han fracasado los distintos gobiernos que representan distintos frentes políticos. Y que hay que cambiar la manera de hacer política que se vino llevando hasta ahora, porque más de lo mismo significa que estamos con el 40% de pobreza, problemas de salud, educación, indigencia. En Argentina, que produce alimentos para 400 millones de personas y no puede alimentar a 50. Entonces, nosotros planteamos que la política tiene que abrir las puertas de la ventana. Que la verdadera grieta que hay en Argentina no entre el partido A y el partido B, la verdadera grieta es entre la dirigencia política
y la sociedad. Por eso nosotros hemos abierto nuestras listas de igualdad a la gente común que no venía con participación partidaria, pero que sí tenía una participación social de manera solidaria en organizaciones, porque nosotros incluso como Igualdad nos definimos como un espacio político, social y cultural. Y damos este ejemplo llevando a un José Blanco como candidato a concejal en la EPE, sigue la EPE. Son los llamados, son los mensajes que me piden que, a ver, al diputado, a ver, la actitud de la EPE a la diputada, nos gustaría saber qué proyectos de su autoría de relevancia salieron votados en ambas cámaras. ¿Qué solución darían para los que están enganchados en los grandes barrios de Rosario, Santa Fe y otras ciudades? Hoy los pagamos. Las boletas de la EPE las pagamos entre todos. Todo tiene que ver con el tema tarifario, ¿no? Bueno, la semana pasada... Una respuesta breve sobre eso. Sí, la semana pasada tuvimos sesión con Rubén y aprobamos un proyecto muy importante que elimina el impuesto al sello de los contratos de alquiler, lo cual significa también, y en esto que decíamos al principio, de que la gente no llega a fin de mes, tiene que elegir entre comprar un medicamento o comprar un producto o pagar la luz. Toda esa situación que es dramática tiene como respuesta una acción desde nuestro bloque, que nosotros venimos trabajando en este proyecto ya hace mucho tiempo. La primera media sanción que tuvo fue de la mano de Sergio Liberati, nuestro compañero, en ese momento diputado provincial, compañero de nuestro espacio, que presentó ese proyecto, se logró una media sanción y no se pudo volver a trabajar ni a tratar durante muchísimo tiempo, hasta que con Rubén insistimos en este tema, volvimos a ingresarlo. ¿El Senado no le dio pelota? El Senado no le dio tratamiento, y ahora nosotros volvimos a insistir. Incluso Rubén en el recinto instó al propio presidente de la Cámara a que habilite todos los mecanismos y los diálogos necesarios con el Senado, no solamente para que prospere esto, que realmente es muy importante y significativo como un alivio al bolsillo, sino una batería de proyectos que venimos tratando. Bueno, un marco regulatorio de los servicios públicos que hablaba Rubén hace un rato también es otro de los proyectos muy importantes que la provincia de Santa Fe necesita. Una provincia que no tiene ley de educación, que no tiene ley de acceso a la información, que no tiene marco regulatorio de servicios públicos, que no tiene un proyecto, una ley de defensa de los derechos de los consumidores usuarios, que en todo este tema también sería muy importante, por ejemplo. Bueno, la pregunta es política. Gran parte de la oposición se juntaron todos en algo que se llama, una coalición que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, ¿no? La intención era juntar a toda la oposición. ¿Qué opinión les parece eso a ustedes? Ustedes en realidad son rebeldes de hace rato, ¿no? De hace rato que son rebeldes, no es de ahora, ¿no? De la época de Bonfatti, de Lipschitz, y lo vamos a seguir siendo. Posturas de ustedes, ¿no? Pero a ver la opinión sobre eso. Está a la vista, y el gobierno nacional es una expresión de eso, que una estrategia electoral para ganar una elección después no solo no garantiza un buen gobierno, sino todo lo contrario. Y por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo con esta sumatoria en donde vemos que en algunos aspectos se suman el agua con el aceite y que después cuando llega el momento de gobernar, pero bueno, ojalá que del proceso electoral surja, de acuerdo a la voluntad popular, un buen gobierno. Nosotros desde la legislatura ofrecemos una posibilidad muy concreta, como lo hemos hecho hasta ahora, y como la resolución de esta tarde del Tribunal Electoral lo ratifica, de que se puede sacar cuestiones para la gente, en beneficio de la gente, trabajando de esta manera. Rubén Giustiniani además fue senador nacional. ¿Cuántos años fuiste senador nacional? 2 periodos. Son dos periodos, y una de las características, me acuerdo que no faltaste a ninguna sesión, creo. Creo que tuviste asistencia perfecta, ¿no? Y fue el legislador preguntan a quién más va a apoyar, premiado, ¿no?
Mirá, mejor esta pregunta parlamentario. es envenenada. ¿A quién van a apoyar para gobernador? Nosotros, por supuesto que antes de las primarias no vamos a apoyar para gobernador a ningún candidato, porque las primarias precisamente la lucha entre las candidaturas a gobernador de los distintos espacios. Así que, como siempre lo hemos hecho, cuando llegue el momento de las generales, nuestro colectivo de igualdad y participación se reunirá y definirá la ese posición. tema. Y otra pregunta acá, ¿cómo ven la gestión de Perotti? Mal, la vemos mal en seguridad, la vemos mal en educación, la vemos mal en salud, la vemos mal en esto que estamos diciendo de servicios públicos. Un gobierno que bueno, ha tomado algunas medidas que han sido positivas, como el boleto educativo gratuito o la billetera Santa Fe, con algunas cuestiones que deberíamos hablar, y apoyando algunos sectores de la producción, pero hay una falta de efectividad, de movilidad, de asistencia a los pequeños y medianos productores, por ejemplo, que han padecido toda la sequía. Mandó mal y tarde una ley de emergencia económica en donde el productor del campo, el empresario de la ciudad, pyme, necesitaba una asistencia de un gobierno mucho más activo. Y una adicción, según Agustina, al plazo fijo, ¿no? Los tienen cajoneados, ahí es como abajo del colchón, Yo ¿no? le dije, me acuerdo, usted es devoto de la Virgen del Codo, le dije a Perotti, pero la oposición se queja de que no hay cosas que no se hacen. Y no tiene lógica política, además, porque tienen fecha de mandato hasta diciembre y después viene otro gobierno, así que parece que le están haciendo una obra. ¿Se acuerdan del viejo Ucha? Sí. El ministro de Economía parece eso. Se lo hemos dicho, se lo hemos dicho. Liberen un poco, liberen. Bueno, se me terminó el tiempo. José Blanco, concejal en Reconquista. Sí, claro. José Blanco. ¿Quién más de acá de la zona? Sebastián Pujato, que es el quinto integrante de nuestra lista. Quinto de la lista de diputados provinciales. Así que ustedes tienen que remar en dulce de leche también, ¿no? Sí, bueno, pero no es sencillo entre tantas listas. Mucho optimismo de que tengamos la representación de Reconquista en la legislatura provincial. Ajá. A los dos, muchas gracias por haber estado acá. Ella es Agustina Onet, el Rubén Giustiniani, Bloque Carlos. Igualdad, y van por un nuevo mandato en lista de diputados provinciales. Gracias nuevamente. Gracias, Gracias, Carlos. Pausa y ya estamos con Bernardo Basombrío aquí en un ratito.